Muy buenas y bienvenidos a un webinar más del Club Emprende Muere. Espero que todo esté funcionando correctamente. Voy a mover un poco las cosas para ver el chat y que no os perdamos. Como ya sabéis, hacemos un webinar cada 2 semanas más o menos. En esta ocasión contamos con un invitado que es nuestro amigo Juan Hernando. ¿Qué tal, Juan? Juan, ¿se te oye bien? A ver, coméntanos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, todo bien. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Estupendamente. ¿Con Aquí. ganas de compartir tus experiencias? Sí, esperemos que a alguien le valga para algo. Sí, seguro que sí. Sí. Muy bien, pues si quieres vamos a hacer un poco de tiempo. Cuéntanos un poquito de ti mientras la gente se conecta. Pues yo soy de Cantabria y ahora vivo en Pontevedra. Hago páginas web. Es la versión resumida. Uh-huh. Bastantes tiendas con WooCommerce y llevo desde hace 7 años que trabajo como autónomo por mi cuenta y bueno, he pasado por un montón de fases, he montado una empresa entre medias con unos amigos que eran amigos cuando aquello y bueno, al final descubrí que lo que realmente se me daba bien y lo que más me gustaba era el mundo web y aquí ando. ¿Y todo bien? ¿En qué estás metido ahora mismo? Yo trabajo todo con clientes, pero últimamente no trabajo con clientes finales, sino que trabajo con diseñadores o agencias de diseño o estudios. Entonces ellos son los que son clientes al fin y al cabo, pero no es el cliente final. De esos los he tenido durante todos estos años. Y nada, simplemente suelen ser páginas web personalizadas, totalmente con diseños que no encajan en ninguna plantilla ni en nada que esté por ahí, con funcionalidades muy específicas. Y bueno, ahí ando, ya sabes, es julio, la gente le entra el apretón para marcharse de vacaciones en agosto, porque como si cerrasen el internet. Claro, pues si quieres comentar algo, si no lo tienes para la presentación, si quieres comentar cómo estás gestionando el verano con los clientes. Hombre, es un poco aleatorio. Es decir, ya sabes que va a haber gente que le van a entrar las prisas ahora y bueno, también tú los vas conociendo y vas aprendiendo. Es decir, este realmente lo necesita, este va a leer el email el 30 de julio y no te va a volver a contestar hasta el 3 de septiembre. Porque siempre hay empresas que paran totalmente, hay gente que si el encargado no está o la persona responsable no está, nadie toma ninguna decisión. Entonces, bueno, haciendo malabares, que es un poco la gracia de este mundo. Muy bien, pues creo que ya hemos pasado los 5 minutos. No sé si quieres que empecemos con la presentación y le damos inicio a aprender. Hola Luis, ten en cuenta que los comentarios o el vídeo va con retraso, por lo tanto, cuando comentemos algún comentario que nos dejen en el chat, pues eso, vamos con retraso. Así que tenemos a Luis Rull ahí, así que le vamos a decir hola Luis Rull. Hola Luis. Vamos a comenzar. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlo en el chat y la intentaremos responder. Así que os dejamos con nuestro gran amigo Juan Hernando. Muy bien, pues nada, he preparado una presentación que, bueno, vamos a ir... ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, antes que nada, darles las gracias a Ivonne y al Club EON por invitarme, que es una pasada que existan pues este tipo de iniciativas y proyectos, que cuando todos empezamos o estamos ahí en diferentes fases pensamos que estamos aquí solos a la aventura y es genial poder compartir este tipo de cosas con mucha más gente. Antes de decir los aprendizajes que yo he tenido durante estos 7 años, me gustaría dejar 3 consejos que considero más importantes. El primero es que
a todos nos encanta cuando nos reunimos los freelance o los desarrolladores contar batallitas. Fíjate, este cliente me pidió no sé qué, mira qué cosa más absurda, mira qué tal, jiji, jaja, qué desastre. Y aunque todos hemos caído en eso y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo probablemente, creo que hay que eliminar un poco esa visión del cliente como un desastre. Porque todos somos clientes, todos somos ignorantes en un montón de cosas y a todos nos gusta que nos tratasen siempre de la manera correcta. Yo, por ejemplo, ahora me tengo que comprar un colchón y yo entro a una tienda de colchones, que me ha pasado, sin tener ni idea. Yo veo un montón de colchones que valen 100 euros, colchones que valen 1.300. Y supongo que haya una serie de diferencias que yo desconozco, más allá de siéntate aquí durante 10 segundos y dime si te parece blando o duro. Y no he encontrado ninguna persona que me explique ese tipo de cosas. Más o menos todos me tratan como si fuera un poco idiota. Y es como, pero no sabes lo que quieres. Y es como, pues no. Y por eso llevo varios meses y aún no tengo ningún colchón. Todo esto va a raíz de un vídeo que vi hace tiempo de un diseñador web que se llama Mike Monteiro, que él hablaba de cuando fue a comprar, él vivía en Texas y tenía una vida muy sedentaria, entonces se mudó a California y decidió dar un cambio a su vida aprovechando el cambio. Y allí todo el mundo iba en bici y él decidió pues comprarse una bici para adelgazar, para ponerse en forma y llegó a una tienda de bicis y le pasó un poco pues como yo con los colchones, ¿no? Vio cientos de bicicletas de unos precios de todo tipo y él se sentía idiota porque no sabía diferenciar nada. Entonces dio con un buen vendedor que le empezó a explicar, hacerle las preguntas que debería hacer todo vendedor. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué trayectos vas a usar? ¿Hace cuánto que no andas en bici? ¿Dónde la vas a guardar? ¿Cuánto crees de verdad que la vas a utilizar? Etcétera, etcétera. Y al final le consiguió recomendar la bici correcta para lo que él buscaba. Entonces, un momento, Juan, te voy a cortar un momento. ¿Puedes compartir tu pantalla para que te veamos? Porque es lo que sería tu cámara, porque si no estamos aquí viendo una slide. Vale. Así estás más elegante. Dale. ¿Así? Sí. Vale. Entonces, vale, las voy cambiando sin problema. Entonces, nada, el tema de todo esto es que como trabajadores, como freelance, como autónomos, como dueños de pequeñas empresas, sobre todo hay que tener empatía con el cliente, porque lo que a nosotros nos parecen preguntas absurdas, que nos están haciendo perder el tiempo, etcétera, etcétera, pues no siempre es así y nosotros sentimos lo mismo en este tipo de situaciones. El segundo consejo importante es que, bueno, lo vamos a poner, pero vamos, no tiene más que te vas a equivocar, ¿vale? Te vas a equivocar y un montón, da igual lo que te cuente yo aquí, da igual lo que leas en el foro del club, lo que escuches en conferencias por las que pagas un montón de pasta, da igual. Tú piensas que escuchas cosas y dices, eso a mí no me va a pasar, tal, pero al final te pasa. Te pasa porque las teorías son teorías y las cosas que pasan en la realidad, las relaciones humanas, los tiempos, las cosas que se complican, las cosas que no tienes en cuenta, los tiempos que se extienden y tal, pues son diferentes y al final te vas a equivocar y vas a aprender un montón. Y el consejo importante número 3 es que nada cambia de la noche a la mañana. Es decir, que por mucho que a vosotros ahora penséis, joder, cuánta razón tiene este tío, cuántas cosas estoy aprendiendo o cuántas cosas estoy leyendo, artículos y tal, la semana que viene empiezo, voy a pasar de 0 a 100 clientes, voy a hacer ejercicio todas las mañanas, voy a adelgazar un montón, mis ingresos se van a multiplicar por 20. Bueno, pues spoiler, no va a pasar, ¿vale? Los malos hábitos pues y las malas costumbres cuesta un montón quitárselas y no todo
no todo tienen por qué ser malas costumbres o malos hábitos, sino cosas que quieres mejorar y cuesta y no hay que agobiarse con esta historia. Entonces, aparte de estos 3 consejos, que yo creo que son un poco la base de todo, sí que quería comentar pues 10 aprendizajes que he tenido como freelance durante estos años. Entonces, los voy soltando por aquí en la pantalla. Si encuentro el botoncillo. El primero, la comunicación es todo. No quiere decir que tengas que estar 24 horas, 7 días a la semana conectado al WhatsApp. Tienes que definir qué canales vas a utilizar para comunicarte con tu cliente y sobre todo que tu comunicación hacia él o hacia ella sea lo más sincera posible. Es decir, si la has cagado, por ejemplo, casi todo el trabajo, casi toda la comunicación, con los clientes la hago a través del email y sé que no es lo normal, a la gente le encanta hablar por teléfono, pero a mí es algo que no me gusta nada. Entonces, el teléfono es para emergencias, mis clientes lo saben y eso es lo fundamental, pero sobre todo, ya os digo, habladlo todo abiertamente, porque es que la confianza se va a basar en la comunicación, sobre todo si trabajáis en remoto, si no podéis quedar cada X tiempo para hacer algo, pero aún pudiendo, siempre hay que estar al tanto de todo. Mi segundo aprendizaje es que hay que mejorar continuamente los procesos. Es muy fácil cuando llevas tiempo trabajando acomodarte en lo que funciona o en lo que te funciona, pero muchas veces no aprendes más allá. Entonces, a todos, o al menos a muchos, sé que a Ivonne le encanta probar herramientas nuevas y irlas probando, ir intentando meterlas en el proceso. Y yo creo que es muy importante que eso vaya dentro de vuestra filosofía, tanto de empresa como de trabajo. No tienes que forzar a utilizar todo lo nuevo, todo lo último, porque al final no acabas haciendo nada, pero sí que es importante que tus procesos, tanto para el trato con el cliente, para la creación de los proyectos de organización, vayáis mejorando continuamente, pues ya mes a mes, año a año, y que lo notéis. Y bueno, tanto tus procesos como tus clientes. Es decir, yo los clientes que tenía hace 7 años y los que tengo ahora no se parecen en nada. No quiere decir que los de entonces fueran muy malos y los de ahora sean muy buenos, sino que en cada momento a nivel profesional pues tú vas adaptándote un poco a la situación y vas mejorando también. Yo antes, los clientes de antes no entenderían pues qué es Slack para comunicarse, qué es un Trello para tener un panel, y los de ahora sí, pero tampoco hay que intentar forzar a los de antes a las herramientas. Es decir, lo importante es no frustrar tampoco al cliente porque encaje en tus procesos. Eso lo haces a priori o no. El tercer consejo es que de esto se habla mucho y se habla mucho en el club. Yo creo que no hay que tener ni un contrato de 20 páginas ni cerrar las cosas con un email. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tenerlo todo por escrito, porque yo he tenido, pues supongo que casi todos hemos tenido algún problema con algún cliente. Voy a dejar de compartir para contar historias. A ver. Todos hemos tenido clientes que te llaman por teléfono y te dicen 40 cosas y luego tú lo vas haciendo y de repente es como, pero yo te dije no sé qué. Y es como, no me lo dijiste. Sí, te lo dije por teléfono. Es como, no lo recuerdo
acuerdo y no tienes ninguna manera de comprobarlo. Entonces, sí que todo tiene que quedar por escrito para cubrirnos las espaldas y para que ellos también sepan lo que están pagando. Pero tampoco les mandes un PDF de 30 páginas, que aunque sí que cubre las espaldas, lo que te aseguras es que ellos no lo van a leer. Y entonces vas a estar prácticamente en las mismas porque va a ser una situación muy frustrante. Obviamente es mejor un contrato de 30 páginas que nada. Pero también la relación tiene que ser algo de confianza mutua y que los dos sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, si a mí me ha pasado, yo le mando un PDF de 15 páginas a un cliente de vamos a hacer esto incorpora, esto no incorpora, y a las 2 semanas de arrancar te dicen, pero esto no se puede hacer así. Es como, es que eso no estaba escrito, que no. Entonces tienes que batallar un poco con ello. Entonces, dejar las cosas lo más claro posible. Aprovechando ahora que has dicho que a veces te comento una cosa que está escrita y no la has leído, ¿qué haces cuando te lo piden, está escrito y qué es lo que haces? Si de repente el proyecto está terminado y me preguntan pero esas cosas las dices, o sea, no solo las escribes, sino que cuando tienes la conversación con el cliente dices, mira, esto va a funcionar en navegadores modernos, o esto va a hacer esto, o va a tener esta funcionalidad, o no va a tener esta otra. Si son cosas que ninguno ha pensado en el momento, porque eso pasa muchas veces, tú planteas un proyecto, defines lo que hay que hacer y de repente pues nadie ha pensado en que hay que añadir no sé qué. Hay que añadir unos botones para que hagan cualquier cosa. Que igual ellos daban por hecho que eso iba, yo no he pensado que eso era importante. Si son cosas que no te van a llevar mucho tiempo, pues mira, lo puedes hacer y te acuerdas de añadirlo si realmente es un jaleo para el próximo contrato. Pero bueno, ya te digo que el mayor problema es, al final todo se reduce a la comunicación y muchas veces esas cosas que no están apuntadas es que ni siquiera son importantes o son necesarias, sino que simplemente uno de los responsables del proyecto se ha levantado diciendo, he visto en otra web que hacen no sé qué, ¿por qué la nuestra no hace no sé qué? Y es como porque la vuestra es totalmente distinta, yo qué sé. Hay que tener mucha psicología, por decirlo de una manera, y la empatía esa de la que hablábamos al principio, para que la gente no se cabre, porque al final vas a llegar a la situación de ya, pero es que yo te pago y quiero que hagas esto, y creas tensiones que no deberías. El cuarto punto que tenía aquí apuntado es que establezcas hitos intermedios y comunicaciones periódicas. Vale, yo por ejemplo, mi manera de trabajar, a mí no me gusta que me estén mirando, como quien dice, mientras yo trabajo. No me gusta ni tener a nadie por encima del hombro, ni tener que enseñar el trabajo intermedio, por llamarlo de una manera. O sea, a mí me gusta empezar a irlo haciendo a mi manera y luego enseñarlo. Pero es algo que he aprendido estos años que no funciona bien. Porque el cliente lo que no puedes tenerlo es 1 mes o 2 meses o 3 meses a oscuras. Tú diciéndole, sí, yo estoy trabajando, en la fecha que hemos hablado estará todo. Y a veces tienen la sensación de, bueno, este tío no está haciendo nada y la semana antes de la fecha lo va a hacer todo, porque no ven nada. Entonces sí que es importante establecer una serie de hitos intermedios en los que tú puedas decirle, mira, a las 2 semanas te voy a enseñar la portada o la página de contacto o la cabecera o el pie o unos dibujitos de lo que tú me has pedido, según el timing y el calendario del proyecto, que tú puedas organizarlo. De esta manera, dime. ¿Eres estricto con las fechas? En el sentido de que puede ser que alguna vez le digas en 2 semanas te presento esto, pero no lo tengas. ¿Eres demasiado estricto contigo mismo o utilizas la sinceridad en ese caso de decirle, oye, mira, nos vamos a retrasar una semana, te he hecho esta otra cosa en vez de lo que te había comentado? ¿Cómo trabajas eso? ¿O siempre trabajas de la misma forma con todos los clientes?
No, depende mucho de la confianza que tengas con el cliente y de la urgencia real del proyecto. Vale, aquí hay que diferenciar entre la urgencia real y la urgencia del cliente. Para el cliente todo siempre es urgente y tiene que estar cuanto antes mejor, pero a un precio que no, es decir, si tú lo quieres todo en una semana y va a llevar 3 meses, pues tienes que pagar mucho más dinero. Entonces hay que jugar con eso y saber si esto es una web corporativa de una empresa que lleva 3 años sin web, una semana más no les va a importar. Si esto es el lanzamiento de un producto en el que todo un equipo de marketing, un equipo de contenidos y tal están generando movimiento para que haya una rueda de prensa el día X, tienes que ser muy estricto. Pero ahí va dentro de cada cliente. A todos nos gustaría ser maravillosos con el calendario y los hay mejores y peores, y yo reconozco que es una de esas cosas que por mucho que leo, por mucho que he aprendido, por mucho que tal, aún sigo mejorando día a día porque soy excesivamente optimista. Y incluso de eso dices, pero tú lo que tienes que hacer es multiplicar por 2 el tiempo que tú consideres. Bueno, pues creo que lo voy a tener que multiplicar por 4 en algunas situaciones porque se va. Pero entonces sí, o sea, lo que no vale de nada es esconderse o poner excusas. O sea, yo eso sí que lo he aprendido. Yo cuando empezaba me inventaba cosas, yo qué sé. O sea, nunca nada grave, porque yo he visto cosas muy feas, pero no sé, también eran otros tiempos y Internet iba mucho más lento y esas cosas. Esto es cosa de la DNS, dile. Sí, es que se tienen que propagar. Sí, pero cosas de ese estilo, ¿no? Es como, es que el servidor da un problema y al final no merece la pena. No merece la pena porque o quedas de chapuzas, o quedas de mentiroso, o quedas de tal. Entonces, mira, sé sincero, mis clientes saben que yo no trabajo en exclusiva con ninguno, sino que tengo varios proyectos a la vez. A veces toca apretar en unos y a veces toca apretar en otros. Y cuando por cualquier cosa hay un retraso, les dices, mira, es que ha habido una urgencia en otro proyecto y he tenido que dedicarle 3 días extra que no contaba con ellos, y lo tuyo me pongo ahora con ello y va a estar para tal fecha, y la siguiente fecha que digas que sea o sea, fallar la fecha una vez no pasa nada, fallarla varias veces no queda nada bien y al final te estás creando tú mismo una mala imagen. Entonces, también relacionado con esto, yo creo que es que todos los puntos que he ido aprendiendo están basados en la comunicación. Otro punto que quería tratar era el del dinero. Al principio a mí me daba mucho, o sea, no miedo, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba. No sabía cuánto cobrar, no sabía si eso era mucho, si era poco, entonces siempre es poco. Sobre todo cuando estás empezando, yo veo mis primeras facturas y digo, madre mía, o sea, ¿qué estaba haciendo? Es parte del aprendizaje. Yo lo que he ido aprendiendo es que hay que hablar abiertamente también del dinero, igual que hablas abiertamente de lo que se va a hacer, de cómo es tu empresa, de cómo es tu cliente. Pregunta a tu cliente, ¿cuánto dinero tienes pensado gastarte en esto? Porque es la mejor manera de ver si estáis alineados. Es decir, si yo no muevo un dedo, pongamos un ejemplo, por menos de 1.500 euros y hay una persona que quiere una web por 350, pues ya sabes que no vais a encajar. Entonces no perdamos el tiempo en hacer un análisis o en quedar a tomar un café, que podéis quedar a tomar un café perfectamente, pero para hablar de otras cosas. Entonces, hay que hablar del dinero y si te interesa mucho un proyecto pero no estás alineado económicamente con él, intenta plantearlo de otra manera. Es decir, yo he visto muchos clientes que quieren hacer infinitas cosas,
que quieren hacer una página web que tenga, no sé, 20 funcionalidades y les valdría para empezar con 3. Y esos 3 probablemente sí que entran en el presupuesto que ellos tienen. Y luego, si la cosa va bien, se hace una segunda fase, se hace una tercera fase, se hace pues algo recurrente, se hace un mantenimiento mensual, lo que sea. Se busca una fórmula si realmente a ti te interesa y a ellos les cunde. Porque no hay que pensar que la gente viene aquí a regalarnos el dinero. Yo hablo de mi experiencia como desarrollo de páginas web, pero imagino que en otro tipo de perfiles sea lo mismo. Es decir, a ti te contratan para mejorar algo de esa empresa, para que esa empresa facture más, para que esa empresa tenga más visibilidad. Al final siempre es para que facture más, de una manera más directa o indirecta. ¿Recuerdas? Entonces, joder, madre mía, es difícil meterse dentro de tu conversación. Sí. Vale, ¿recuerdas esas primeras facturas? Porque mira que has comentado hace ya un rato lo de que veías las primeras facturas y decías, vaya, pero esto... ¿Recuerdas alguna de ellas? Yo te pongo un ejemplo. Recuerdo las mías, que estaba cobrando 6 euros la hora como autónomo. Y en ese momento era azafato y estaba cobrando igual 8 euros la hora, pero dado data en la seguridad social, con todo eso. Entonces, no sé si te acuerdas de alguna. Yo, antes de empezar, había un programa en el gobierno de Cantabria, no sé exactamente cómo era, pero algo de la Consejería de Industria, unas ayudas, no sé qué. Y entonces tú podías ir con tu plan de empresa, el plan de empresa que te ayudasen. Y yo tenía un mentor que era un señor que llevaba toda la vida siendo empresario y tal, y me dijo, y de deberes para mañana me dices cuál es tu precio hora de trabajo. Y yo llegué a casa y dije, bueno, pues yo estoy aquí viviendo con mis padres, muy bien, a mí 800 euros me vendrían de maravilla, bueno, 5 días a la semana, por 8 horas al día, 40 por 4 semanas, 160, 800, 5 euros la hora. Bueno, voy a poner 4,5, que me parece mucho. Y cuando llegué allí, un poco más y me tira por la ventana. Pero luego realmente yo aprendí toda esa teoría y volvemos a lo del punto, da igual lo que te digan, mis primeras facturas igual eran proyectos por los que cobraba 400 euros y no solo, o sea, sí que me acuerdo de un cliente al que yo me desplazaba en autobús hasta 50 kilómetros, hasta Santander, iba hasta donde tenía la empresa, que tardaba casi media hora en llegar. A veces no estaba y tenía que estar allí esperando. Estábamos allí 2 horas viendo cosas y entonces luego yo me volvía tal, y había perdido una tarde entera y no había avanzado nada. Entonces yo luego sumé las horas que le había dedicado a ese proyecto y aun cobrándolas a 4,5 euros, le hubiera tenido que cobrar, no sé, prácticamente 3.000 y era como, tío, esto no puede funcionar. Pero en su momento decías, joder, 400 euros, qué dineral. Sí, supongo que lo que te permite también es empezar a hacer cosas. Incluso pueden ser proyectos que no sea tu proyecto principal porque tienes que comer, pero sí proyectos secundarios en los que digas, mira, sé que no estoy cobrando lo que debería, pero estoy aprendiendo un montón. O estar con esta persona me abre puertas que no trabajando con esa persona pues no tendría. Sí, al final esto es un camino que te va llevando poco a poco. O sea, lo importante es eso, aprender y cuando metes la pata, pues intentar no volver a hacerlo. Pero sí que mirando hacia atrás dices, joder, que esto igual no lo tenía que haber hecho así, pues probablemente si yo recién salido de la nada le intento vender a alguien un proyecto enorme, pues nunca me lo hubieran dado y podría haber estado esperando años porque ni era bueno, me defendía y sabía hacer lo que sabía hacer, pero en la tecnología todo cambia muy rápido y hay que estar al tanto. Entonces cada cosa que va surgiendo pues tiene su significado y a veces de esos clientes antiguos pues han venido llamadas de otros clientes que tenían más presupuesto o que tú ya te atrevías a pedírselo y bueno, era todo. Que puedes ir subiendo el precio más tarde, o sea, no es necesario que de repente tengas un precio alto.
Tú puedes ir subiendo tu precio hora hasta que llegues a un punto en el que veas que la gente pues ya sí que le cuesta pagarte ese dinero. No, claro, no gente con un... Cuando miras tu código de hace 2 años te da vergüenza, pues también cuando miras tus precios de hace 2 años debería darte un poco de vergüenza. No por el momento, sino porque, bueno, porque has ido mejorando continuamente y te puedes permitir pues subir el nivel. Pero bueno, yo ya te digo, en cuanto al precio hora, tanto tengo clientes actuales que pagan un precio, como me adapto también a otro tipo de clientes que igual no tienen esa exigencia de tenerlo todo muy rápido o de tenerlo todo probado en 1000 cosas. Depende un poco de lo que hablábamos también de si el cliente te interesa. Yo sigo manteniendo algún cliente de los de hace 7 años y pagan un poco más, pero no pagan como los actuales. Entonces, bueno, también hay que balancear un poco y entender la situación de cada cliente y... Contigo te conoce, o al menos a mí me pasa que el que le hice la primera web de todas sigue siendo cliente mío. Y entiende que cada vez que me pide algo nuevo, yo le digo, es que el precio ha subido. Gracias por confiar en mí, te estoy haciendo un descuento respecto a mi precio actual, pero realmente el precio ha subido. Y me sorprendió porque él mismo, al final, me alegró mucho, pero sí que me alegro de que la gente vaya progresando y ojalá... Pero yo te digo, así me puedes interrumpir mejor. El punto 6 es que la organización interna es fundamental, pero busca el método que te funcione. Va también un poco enlazado con los procesos. Cuando vas creciendo, cuando tienes solo 3 clientes no es ningún problema, porque lo tienes todo en la cabeza. Pero cuando vas creciendo, tienes más clientes, tienes más facturas, tienes más proyectos, dentro del mismo cliente tienes varios proyectos, tienes que hablar con unos, con otros, la cabeza, por muy privilegiado que te consideres, no da para todo. Entonces hay multitud de métodos para organizarse y si tú estás organizado hacia adentro, lo vas a estar hacia afuera. Entonces, intenta encontrar siempre ese método que a ti te funcione. Yo he probado todos y de hecho es una cosa que he hablado contigo muchas veces y los métodos que te funcionan a ti a mí no me funcionan porque soy de una manera de ser que cada uno se tiene que conocer. Entonces yo al final tengo mi libreta y lo que está en mi libreta es lo único que cuenta. Puedo utilizar Evernote, OneNote, Trello, Asana, cualquier cosa, pero al final yo ahí tengo un poco el Diógenes digital de ir acumulando cosas y en mi libreta no, porque no sé, porque ya me he acostumbrado a escribir poco y me duele la mano, porque no me gusta pasarme de hoja y lo que está ahí apuntado es lo que tengo que hacer. Tengo mi hoja con las facturas que tengo que enviar, con mis clientes, con mis contactos, lo tengo todo bien organizadito. Tengo copias digitales, por supuesto, porque si un día pierdo la libreta no se va a ir mi empresa a la bancarrota, espero. Pero que cada uno busque su manera. Y eso, pues, repercutirá. A mí me ha pasado, y además esto me ha pasado hace poco, que he tenido un montón de curro y me he desorganizado. ¿Qué te puede pasar? Tú puedes ser muy estricto, puedes llevar las cosas bien y de repente pasan cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y se vuelve todo un poco barullo y te descolocas. No pasa nada, le pasa a todo el mundo. Y a mí me pasó que tenía que mandar unas facturas de renovación, las tenía en el invoice plane, pero no las había generado. No sé por qué, algo hice mal y no se habían generado trimestralmente. No le había echado un ojo y me llamó un cliente y me dijo, oye, esto no deberías de cobrármelo. Y yo, ostras, pues sí. Y entonces entré y lo hice todo y dije, oh cielos. Y me lo apunté porque dije, esto no pasa nada, pero no puede pasarte, porque luego no le vas a decir, y este trimestre son 4 meses y el que viene son 2 meses. Son cosas que quedas un poco mal de hacia afuera. Entonces, organízate como buenamente sepas.
Sí, además hay un libro que suelo recomendar que se llama Armas de Titanes, de Tim Ferriss, y lo recomiendo porque realmente lo que hace es hablar con gente y escuchar o redactar, escribir en el libro, qué es lo que hace esas personas y qué es lo que les viene bien. Entonces a mí me encanta leer biografías porque me gusta ver qué es lo que hace la gente o por qué lo hace. Entonces en este libro te ocurre que estás leyendo a, yo qué sé, Arnold Schwarzenegger y te dice, yo me levanto cada mañana a las 6, me doy una ducha, hago tal, hago cual y soy súper productivo. Y dices, joder, voy a hacer eso. Y sigues leyendo y de repente aparece otro tío, imagínate Stallone, por decir otro cualquiera, y dice, no, mira, yo me levanto a las 11 y lo primero que hago es esto y dices, joder, entonces ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el que funciona? Entonces es ahí donde siempre digo, vete probando. Prueba, o sea, no te cuesta nada probar a levantarte a las 5 de la mañana durante una semana. Te cuesta igual que si te acuestas tarde, vas a tener sueño, pero inténtalo. No vas a saber si es de mañana o de tarde si no lo pruebas. Por lo tanto, siempre intento que la gente pues que escuche qué es lo que hacen otros, que intenten aplicarlo y si no les funciona, pues no pasa nada. Pues sí. Siguiente punto que a mí me parece muy importante y este sí que lo he aprendido a las malas es desconecta de los clientes y que lo sepan. Vale, cuando eres autónomo, incluso y más si trabajas en remoto, corres el riesgo de trabajar siempre. Entonces, aunque tú, y ya no me refiero a diario, porque tú puedes definir, yo me levanto a las 7, estoy trabajando hasta a la 1, me hago la comida, tal, luego por la tarde trabajo otro ratillo, un par de horas, o no sé qué, y repites. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado tienes que acabar unas cosas, el domingo tienes que preparar la semana que viene y empiezas. Y van pasando los meses, y enero, y en febrero, marzo, y llegas ahora en julio, y llega agosto, y dices, perfecto, los clientes se marchan, ahora tengo tiempo de hacer mis cosas. A mi web de la empresa, todas esas cosas que has querido hacer y no has tenido tiempo, etcétera, etcétera. Pasa agosto, en septiembre vuelve todo el mundo con las pilas cargadas, en octubre empiezas a hacer las cosas de septiembre y se pasa el año y no te has tomado ni un día de vacaciones. O igual días sueltos sí, pero no te has cogido 2 semanas de desconexión. Y eso lo puedes hacer un año, pero al segundo ya estás muy quemado porque el trabajo cansa, es lo que tiene, por eso se llama trabajo. Por mucho que hagas lo que te guste, por mucho que te levantes todas las mañanas con una sonrisa en la cara diciendo esto me encanta, a todos nos gusta también, o a casi todos nos gusta no hacer nada o irnos de viaje o descansar. Entonces hay que obligarse, hay que definir muy bien qué tiempos te vas a tomar para ti y que tus clientes lo sepan. Es decir, mis clientes saben que yo, por ejemplo, en agosto voy a estar, pero de la segunda mitad de septiembre y la primera semana de octubre, me da igual lo urgente que quieran, que yo no voy a estar para hacerlo. Si es algo muy urgente, pues buscaremos a otra que lo haga. Habrá que hacerlo a la vuelta o en agosto, cuando ellos prefieran. Pero sí que es importante que os obliguéis, porque si no es muy fácil caer en una espiral continua de es que siempre hay cosas que hacer, siempre las va a haber. De hecho, me gustaría añadir una cosa de, ya no solo tienes que buscar días de vacaciones o buscarte fines de semana y demás, sino también en tu día a día. O sea, durante la semana también puedes tomarte vacaciones. No pasa nada que te tomes unas vacaciones durante la semana. Vacaciones en el sentido de no te vas a buscar unas vacaciones de 3 días, porque entonces ya la semana no es de 5 días, pero sí en el sentido de, joder, pues si ahora no apetece trabajar, si tienes la suerte de ser freelance y trabajar por tu cuenta, no trabajes. O sea, si es que si tú mismo te estás dando cuenta que no te apetece y que no tienes energía para hacerlo, es que no vas a hacer nada de provecho. Desconecta, sal y mañana ya trabajarás. Y si tienes que joder el domingo y recuperar esas horas, pues bueno, jodes el domingo, pero lo haces con conciencia. No lo haces, ay va mierda, no me da tiempo, ahora tengo que trabajar el domingo. Todo eso es importante. Sí, yo ya te digo, esto lo he aprendido a las malas, porque de eso que te piensas, no, esto yo puedo, y al final llega un momento en el que dices, no sé qué, o sea, el propio cuerpo te hace parar
Sí, Ah, doy fe, porque vine a Cádiz la semana pasada y fue llegar a Cádiz, decir, venga, lunes y martes, como estoy con Mauricio y demás, me tomo libre, voy a hacer algunas cosas con él, pero libre. Y de repente me puse enfermo. En cama, todo el lunes y demás, en cama. Al final el cuerpo dice, vale, ahora que no tengo una obligación, es cuando puedo desestresarme, ponerme enfermo, o sea, me tiré el día en la cama. No estaba con dolor en la cama, pero eso que te levantas y dices, me vuelvo a la cama. sí, sí, Entonces el cuerpo sabe que te vas a poner malo cuando él pueda. Y generalmente mm, es lo que pasa, la gente coge vacaciones y se pone malo. Y sí, eso es un porque síntoma del sí. estrés, de la carga de trabajo que llevas y mejor no sufrirlo. Sí, porque mientras estás estresado, como que estás en una tensión en la que no te puedes ni permitir ponerte malo. Pero en cuanto flaqueas un segundo, entonces eso, pues eso lo puedes aguantar muy poco. Y imagino que cuanto más mayores nos hagamos, pues peor será. A mí esto es algo que yo tengo un hermano mayor, me saca 15 años y siempre me lo decía. Porque yo le decía, yo no entiendo que te guste tanto irte de vacaciones a Canarias. Él va a Canarias y se va a descansar. Y yo estoy con la cosa de ir a un sitio y tirarme, si me voy de viajes, para conocer, estar caminando sin parar, reventarme, ir a todos los sitios posibles y tal. Y me dice, ya te llegará. Y pues sí, la verdad es que ya hay veces que preferiría estar tumbado una semana entera desconectando del mundo. Pero bueno, Sí, eso me pasa a mí con mis padres. Mi padre es en plan, que no, que yo me quiero tirar ahí en la hamaca y no hacer nada y estar relajado, ir a andar y hacer esas cosas, pero sí. nada, una cervecita, todo relajado. Porque luego, claro, llegas al día a día y es cuando tienes el estrés. Y Mm. eso hay que tenerlo en cuenta. Que luego nos dan unos chungales y no puede ser. Pues sí. Bueno, siguiente punto que tenía aquí apuntado. eh, Como veis, van saltando totalmente de una cosa a otra. Eh, Tienes que enseñar al cliente a dar feedback que sea útil. Vale, igual que en la tienda de colchones yo no sé qué tengo que decir, ni en la tienda de bicicletas tampoco sabría lo que tengo que decir. El dependiente tiene que hacerme las preguntas correctas para que yo le dé información que sea valiosa. Entonces todos hemos tenido conversaciones con clientes que eran totalmente desesperantes, porque tú les preguntabas por algo, te contestaban por otra cosa, les decías que necesito, te decían cosas que no tenían nada que ver con nada. Entonces es nuestra labor como autónomos, como freelance, como empresa, la de educar también a nuestros clientes para sacar el máximo de información de ellos. Es decir, si yo hago una página web y el cliente me dice, es que me gustaría que fuera más zen, yo eso no sé traducirlo, pero si me pongo a hablar con él intentando entender qué es zen para él, por qué quiere que su página web sea zen, si se refiere solo a que sea con colores blancos o que sean letras de esta manera o que el mensaje tiene que llegar a este tipo de usuario. Entonces tengo que hacerle las preguntas para que la próxima vez que yo le haga esa pregunta no me diga necesito una web más zen, sino necesito una web con colores más limpios, menos texto y estas fotos fantásticas que te voy a pasar. Claro, es aquí donde entra el sentido de que te tiene que motivar el proyecto, te tiene que gustar. O sea, si tú no te sientes reflejado con el proyecto, no le vas a hacer estas preguntas para nada. Vas a decir, a ver, ¿qué quieres? Esto, una tienda, venga, pues una tienda. Zen, venga, busco aquí Zen Forest, Zen, y lo que salga, y ala, a correr. Eso pasa mucho. O sea, a mí me llegan muchos proyectos de gente que tiene una tienda de zapatos y te dicen, me gusta este tema de Theme Forest que es de zapatos. Entonces, sí, y es como, pero tú sabes que realmente en Theme Forest tienes miles de temas y todos son adaptables a tu tienda de zapatos. Ya, pero quieren el de las fotos, el que ya tiene fotos de zapatos. Entonces, ahí hay que preguntar por qué te gusta esa plantilla, qué es lo que necesitas exactamente, qué es lo que más te llama la atención, tal, y encontrarle una solución mucho más acorde. Y relacionado con esto, el siguiente punto que tenía marcado es que te hagan preguntas es una buena señal.
si tú tienes un cliente al que le enseñas un prototipo, le enseñas unos bocetos, le enseñas la web terminada y solo te dice muy bien, es que no te está haciendo ni caso. No te está haciendo caso. Está pensando en otras cosas, tiene otras historias, pero a ti no te está haciendo caso. El día que se ponga a utilizar su página web, el día que se ponga a ver tus bocetos, le empezarán a surgir dudas. Y entonces, igual tú ya has pasado de fase porque dices, pero es que a mí me dijiste que todo bien. Y es como, no. Yo creo que si un cliente no te hace preguntas, tienes que insistirle más. Por mi experiencia. Porque siempre pasa. Tú enseñas algo, te dicen, vale, está todo correcto. Y al cabo de 3 semanas, cuando ya has avanzado mucho más, pero esto, ¿por qué es así? O esto no debería estar de otra manera. O es que realmente nosotros lo que necesitamos son estos otros 20 campos personalizados en lugar de los 3 que tú nos has puesto. Y dices, algo no ha funcionado aquí. Y no vale con lo de echar la culpa al cliente o jiji, mira qué desastre, sino que eres tú el que tienes que ser proactivamente el que le pregunte esto te encaja, esto te va a funcionar, ese tipo de cosas. Sí, poco te puedo aportar ahí, la verdad. En el sentido de que... Pero también es difícil porque muchas veces el cliente es que no tiene ni idea de qué preguntar, qué responder, cómo responder. Y tienes clientes que sí que te hacen muchas preguntas y están... ellos mismos están activos dentro de su proyecto porque quieren hacer cosas y quieren que su proyecto funcione. Y hay otros que se lo toman en plan, bueno, me han dicho que tengo que tener una web, mi cuñado me dice que tengo que tener una web y pues yo la tengo, ¿verdad? No, tú eres el profesional, tú lo haces. Y luego tienes gente que tiene interés en hacerlo, pero no tiene mucha idea. Por lo tanto, lo que necesitan es estímulos visuales de ver cómo queda. Y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo estoy viendo algún programa de interiorismo o renovación de casas que me gusta, destruyen todo y llega el diseñador o la diseñadora y dice, sí, mira, vamos a hacer esto así, así, así. Y te quedas como, eso ahí dentro, en esa chatarra que habéis creado, no, ahí no va a entrar. Y de repente lo hacen y dices, hostia, pues es verdad. Entonces, por eso existe la maquetación 3D, este tipo de cosas, ¿no? Porque para que nosotros, los que no estamos hechos en ese mundo, lo veamos y digamos, pues sí, pues puede quedar bien. Entonces, creo que es lo mismo también en el mundo de la web, que hay clientes que sí que quieren hacer cosas, pero no tienen ni idea de por dónde empezar. Y por eso yo lo que suelo hacer es mostrarle webs de ejemplos de la competencia o no competencia, lo que sea, o incluso pedirles a ellos, ¿qué webs te gustan? ¿Qué webs no te gustan? ¿Qué cosas te gustan de cada web o qué cosas no te gustan de cada web? Mira, es que un chat aquí no me gusta. Bueno, vale, sabemos que hay un chat, no tenemos que poner. O sí, o dicen, mira, un chat, joder, esto lo necesitamos. Vale, necesitamos un chat. Y al menos de esa forma ellos te pueden ayudar sin tener que responder preguntas complicadas para ellos. Sí, al final es eso, es tener la empatía suficiente con ellos para ponerte en su lugar. La gente que no tiene ni idea muchas veces no te va a preguntar cosas por vergüenza, porque van a decir, voy a preguntar esto y se van a pensar que soy tonto o algo así. Y es como, no. Y muchas veces las preguntas reformuladas de otra manera tienen mucho sentido, porque al final, por mucho, o sea, por ellos saben exactamente lo que venden, lo que les funciona, lo que no les funciona, intentar llevar esa experiencia al online, pues necesita su opinión y sus preguntas. Pero bueno, sí, no es idealmente es fantástico, pero en la práctica es una batalla que hay que librar. Y mi 10º aprendizaje es que hay que establecer una relación que abra puertas en el futuro con los clientes. Al final, muchos proyectos distan mucho de ser ideales. Se atascan, los clientes desaparecen, cosas que a ti te lo cuentan y piensas que no es posible, pero hay clientes que desaparecen, dejan de contestar y nunca más sabes de ellos y queda una web a medio hacer ahí. Pero hay que intentar siempre que las relaciones, es decir, cuesta un montón generar una relación de confianza con un cliente como para simplemente entregar tu producto final y adiós muy buenas.
y saltar a empezar a forjar otra relación con otro nuevo cliente. Es agotador, y entonces tienes que aprovechar el trabajo que has estado haciendo para que igual ese cliente solo necesita un mantenimiento cada 6 meses porque su página web no vale para nada, pero tienes al menos un contacto con él continuo y ese cliente luego pues te puede llevar a otros, te va a recomendar. Entonces yo creo que es muy importante no en todas las transacciones que hagas con clientes que no sea ahí lo tienes, ahí te quedas y ya está. Sí, incluso hay clientes que después tienen otros proyectos. Yo tengo un cliente que le gusta hacer cosas y siempre que quiere hacer un nuevo proyecto o quiere hacer algo, pues me contacta. Al menos, uno, si estoy libre y tengo tiempo, y dos, a ver qué opino de ese proyecto, de esa idea. Entonces, si tú desapareces, digamos, no vuelves a contactarle, la web está perfecta, tú has cobrado, todos felices, si no tienes un contacto, oye, ¿qué tal te va? ¿Te va todo bien? Ya has hecho un año en la web. Yo, por ejemplo, lo tenía apuntado en el pseudo CRM, ¿no? El hecho de avísame cuando el proyecto esté haga un año. Entonces, oye, ¿qué tal la web? ¿Necesitas algo? Infórmate. Oye, he visto tu blog, he visto que estás poniendo cosas interesantes. Dale información de forma gratuita, en el sentido de que, mira, si hicieras esto te podría ir mejor, prueba este plugin. Entonces, no es que le quieras vender la moto, es simplemente que estás haciendo un seguimiento a ese cliente que quizás en ese momento no te diga nada, pero quizás dentro de 6 meses dice, joder, mira, he estado informándome más, he visto que puedo hacer estas cosas, ¿me puedes ayudar? Pues eso, que hay que cuidarlos, hay que tener empatía con ellos y hay que comunicarse muy bien y mucho. Aparte de estos 10 aprendizajes, tenía 2 bolas extra. La primera es para cuando te va muy bien y tienes demasiados clientes. Es muy importante cuando tú ya tienes cubierto tu calendario, cuando te están continuamente enviando correos para hacer más cosas, que eso es algo que yo pensaba que nunca ocurriría, pero al final acaba ocurriendo, por suerte. Hay que volver a lo de siempre. Hay que ser sincero, no te comprometas en cosas que no vas a poder hacer, porque es la receta perfecta para el caos. Pero sí que puedes ayudar a esa persona. Puedes derivar el trabajo a otros profesionales que conozcas que tengan pues mayor disponibilidad o que creas que pueden encajar en ese tipo de proyectos. Y de esta manera también dejas la puerta abierta a que si en el futuro, a mí todas las veces que yo he derivado un proyecto a otra persona, siempre me han escrito agradeciéndome lo rápido que les he contestado, el haberles puesto en contacto con esa persona, haya salido o no haya salido, porque luego cada uno, pues igual no encajaba el presupuesto, igual no encajaba en su calendario o cualquier cosa, pero solamente el hecho de derivar trabajo a otra gente profesional, la gente lo valora. Entonces, a mí de hecho hace poco me ha llegado un correo de una persona a la que hace, no sé, 8 meses o así, le dije, mira, ahora estoy muy ocupado, te recomiendo que hagas esto con fulanito. Y ahora me ha vuelto a escribir para decirme, oye, nos ha surgido otra cosa nueva, ¿cómo andas ahora de trabajo? Entonces, es importante siempre solucionar los problemas a los clientes, aunque no puedas solucionarle el problema más gordo, pero intentar ayudarles a que lo solucionen. Sí, además, de hecho, yo cuando estaba con Fernán teníamos a un posible cliente que empezamos a hacer las cosas, pero la cosa no salió, el cliente dijo que no tenía tiempo y tal, y me contactó hace un mes y algo, oye, mira, que ya quiero retomar la web, y claro, tenía dos opciones, o decirle, sí, vamos con ello, o mira, sinceramente no tengo tiempo, ya no me dedico a trabajar con clientes o a hacer desarrollos web para gente con la que no es ya es mi cliente, en el sentido de como el que he comentado antes, y le recomendé a otra persona, y esa persona pues súper feliz. Súper feliz, uno, porque tendrá su web hecha, y dos, porque después de haber desaparecido durante 2 años se le ha dado respuesta y se le ha tratado bien, porque al final entendemos que haya podido desaparecer, no hay ningún problema. O sea, en ese momento no lo necesitaban y ahora sí. Sí, y que aparte, pues eso, si tú le dices, mira, es que estoy muy ocupado, hasta luego, pues se quedan con 2 marrones, con el marrón de no tengo hecha mi web, en este caso, y el marrón de encontrar a otra persona de confianza para hacerlo. Y no es tan fácil, no es como buscar en Google
desarrollador web y que aparecieran miles de personas. Claro, y si hablamos de que es tu cliente ya o podría haber sido un cliente que ya había una relación, se queda con una de ¿y por qué me ha dejado tirado? Vale, porque no es una persona nueva que no te conoce nada, vale, está ocupado, no le conozco. No, es una persona que confía en ti y se queda en plan, ¿y ahora qué hago? No sé, dime algo, una respuesta, ¿qué puedo hacer? No sé, algo. Y la bola extra número 2 es todo lo contrario. Cuando estás sin curro y piensas que no va a aparecer nada, en esos casos siempre acaba apareciendo algo, pero no por el simple hecho de que haya aparecido tienes que lanzarte. Es decir, obviamente si tienes que pagar el alquiler y comer mañana y te aparece un curro, cógelo. No nos volvamos, no seamos tan listos. Pero si tú crees que es un trabajo que no encaja exactamente con lo que tú quieres hacer, con lo que tú estás buscando, porque no es algo de lo que controles, que eso es algo que también me pasaba mucho al principio, que decías que sí a todo. Es como, ¿esto se puede hacer? Sí, sí, sí. Y luego ibas corriendo a Google a ver cómo demonios se hacía eso. Y a veces lo sacabas y a veces te volvías loco. O porque pagan muy poco, o porque es de una cosa que a ti éticamente no te encaja, o cualquier cosa puede ser. Porque aparte la ley de Murphy ahí sí que está al día, y es en el momento en el que te comprometas a hacer algo con lo que no estás a gusto y tengas liado los próximos 2 meses de tu vida, van a empezar a aparecer proyectos que te hubiera gustado coger muchísimo más y no vas a poder hacerlo, y eso es muy frustrante. Algo que es importante tener en cuenta cuando estás emprendiendo es que tienes que buscar clientes cuando tienes curro. ¿Por qué? Porque vas a escoger aquellos proyectos que realmente, uno, te interesan, y no lo vas a hacer, perdón, no lo vas a hacer en el sentido de mierda, necesito un trabajo, necesito dinero, voy a coger lo primero que aparezca. Si tú lo haces cuando ya tienes trabajo, lo que vas a hacer es ser más selectivo. Por lo tanto, te será mucho mejor escoger lo que quieres y lo que necesitas en vez de ir a la locura y cuando no tenga curro me pongo a buscar. De hecho, eso también se ve en la publicidad, en lo que es física. En la publicidad física se ve el sentido de cómo ves que de repente llega época de matriculaciones y venga, todo publicidad de matricúlate, en vez de haber hecho el trabajo con anterioridad y haberlo hecho con tranquilidad, ahora lo podemos hacer, que si ofertas, que si tal, porque ven que no se llena el aula o no se llena su curso y les corren las prisas. Muy bien, pues no sé si tienes algún punto más. Esto era un poco así, pensamientos aleatorios que de todos estos años, que ya te digo, todos giran en torno un poco a la misma idea, que es algo de lo que cuando empiezas siempre te da palo, que es comunicarte directamente con el cliente y decirle las cosas como son, porque piensas que el que tiene el dinero es el que tiene el poder, el que manda y el que tiene la razón, y bueno, hay que saber jugar tus cartas y que bueno, que eres la persona a la que han contratado para hacer algo y por algo será. Pues hemos clavado 1 hora y ahora, como tenemos alguna que otra pregunta, la vamos a hacer y así pues lo aprovechamos. Por lo tanto, voy a leer la pregunta. Nos lo dice Tony Herrera. ¿Qué es mejor? ¿Tener un paquete de plantillas y limitarse a lo que el cliente elija? En plan, mira, estas son las plantillas que tengo, escoge el que te quieras. ¿O dejar que el cliente elija una web como modelo y trabajar sobre ella basándose en el deseo del cliente, aunque éste no tenga ni idea? Yo creo, a ver, desde mi punto de vista, que he pasado un poco por todas las fases de lo que es el desarrollo web. Es decir, yo tuve mi época en la que trabajaba solo con plantillas, las adaptaba. Después aprendí a meter mano ahí y cambiar cosas. Después me di cuenta que las cambiaba tanto que me merecía la pena hacerlas yo mismo. En mi época de trabajo con plantillas sí que te diría que no te metas en lo que no controlas. Es decir, uno de los problemas que tienen las plantillas web es que muchas llevan incorporadas funcionalidad, que no estamos hablando de algo puramente visual como debería ser. Entonces, si la diferencia entre las plantillas es puramente visual, no hay ningún problema. Utiliza
las plantillas que al cliente le parezcan mejor. Si son plantillas que tienen una funcionalidad, que tienen un maquetador específico o unos formularios de contacto específicos y son con los que tú te sientes cómodo y los que tú manejas, no ofrezcas cosas que no has utilizado, porque vas a gastar el doble de tiempo en aprender a utilizarlas. Como te manden cambiar algo, te vas a volver loco para buscarlo, porque la documentación no siempre es tan buena como a uno le gustaría. Entonces, yo creo que lo importante es ser sincero y no ofrecer cosas que no estás 100% seguro que vas a poder ofrecer. Ya te digo, si es algo puramente visual, da un poco lo mismo. Pero si ya hay más factores, yo no me saldría de momento. Intentaría ir aprendiendo más cosas para poder tener un paquete de plantillas, por llamarlo así, mayor. Pero yo qué sé, si eres experto en Divi, no te metas en otras historias o algo así, ¿no? Sí, la cosa es que leyendo la pregunta, creo que queda demasiado en plan, o esto, ¿qué es mejor? Claro, entramos en el depende, porque tienes que saber bien qué es lo que quiere el cliente antes de escoger si lo vas a hacer con plantilla o lo vas a hacer de cero. Luego, encima, si tú ves una web ya hecha, si tú lo que le enseñas son webs ya realizadas, no lo utilizas plantillas, que lo que puedes hacer es copiar la demo y a partir de ahí empezar a jugar, te va a ser muy difícil encontrar una plantilla que justo sea la que el cliente ha escogido, con o sin razón, pero justo que sea la que él quiere. Entonces, lo mejor es intentar saber qué es lo que quiere el cliente, luego intentar saber qué es lo que necesita el cliente. Y una vez tienes esas dos cosas, intentas balancearlas, escoges si tiras de plantillas que ya tienes tú o tiras de una plantilla que compres y uses como modelo. Ninguna de las dos es mala. Yo he hecho plantillas de ThemeForest de encima de las primeras y van muy rápido. O sea, si tú sabes optimizar y sabes qué es lo que tiene que tener, puede ir muy rápido. Lo malo es lo que ha comentado Juan, de ir cambiando entre, bueno, pues ahora Divi, ahora Visual Composer, ahora este otro que se ha inventado no sé quién, pues ahora Gutenberg. Entonces, llega un momento en el que no sabes con qué estás trabajando. Es ahí donde entra el que yo siempre trabajo con Genesis, intento trabajar con Genesis, porque elija la plantilla que elija, el tema hijo que elija, sé que todos los hooks y todo funciona igual. Entonces no me voy a volver loco en ese sentido a la hora de desarrollar. Y espera, que Tony nos comenta, me refiero a plantillas para nichos de un tema que domino. Es que para empezar lo voy a hacer con paquete y un precio fijo. Vale, pero es que volvemos a lo mismo, esto cambia las cosas. Entonces, si tú lo que vas a hacer es de nicho y tú ya tienes un tema preparado para ese nicho, pues mejor que utilices eso. Que de hecho hoy he visto un ejemplo muy claro. Estoy buscando casa por Chiclana, me he metido en 3 inmobiliarias que se supone que son de Chiclana y las 3 utilizan el mismo sistema de filtrado de casas. Pero están utilizando un paquete o un servicio, un software que sirve para eso. Y las 3 son iguales. He dicho, joder, vaya competencia que os estáis haciendo. Todos ofreciendo lo mismo, a la vez, mismas casas. Pero sí, si tú ya tienes una herramienta que funciona, una plantilla que funciona, tira con ella. Si haces lo que tienes que hacer y que el cliente quede satisfecho y que la web haga lo que tiene que hacer, lo que tú quieras. Si funciona, o sea, y pruébalo. O sea, si tú lo que nos quieres decir, Tony, es que lo que quieres es empezar y probar, prueba. Sí, además yo creo que es muy acertado el intentar especializarse. O sea, eso no lo hemos hablado porque ya es como que en teoría ya tu cliente, para trabajar con él ya has tenido que llegar a él, pero para que él llegue a ti es importante que tú también te especialices. La gente o sea, yo al principio hacía todo tipo yo era como el webmaster de los 2000 y vendía hosting, compraba dominios, gestionaba correos, si había que meter los productos en la tienda yo te los metía, si había que escribir no sé qué, si había que traducir, te hacía el diseño, el desarrollo, hacía de todo y no hacía nada, porque al final no puedes hacerlo todo bien. Y entonces al final decides ir encontrando esa especialización y dices, pues mira, yo, pues igual que tú trabajabas con Genesis, yo trabajo todo con temas desde cero y ahora mismo es el trabajo y por eso yo he podido ahora pasar de los clientes finales a trabajar ya con agencias de diseño que hacen la parte del trabajo que a mí menos me gustaba o peor se me daba, que era igual el diseño, y poder centrarme simplemente en lo que es el código del tema.
Vale, creo que no entiendo muy bien a Tony. No es que nos comenta, no, yo me voy a especializar en un theme para que el cliente me facilite el material gráfico y texto. El tema, actualmente tengo más de 30 plantillas para diferentes nichos. Vale, entonces voy a entender que tienes 30 temas, que digamos sería la cosa. No un tema con 30 nichos. O sea, o tienes un tema con 30 demos diferentes, que también puede ser. La cosa es que si tú te especializas en ese tema, sea como sea el demo y tenga las imágenes que tenga y tenga el color que tenga y lo que sea, si tú te especializas en ese tema, te puede ir bien. El problema viene cuando tienes 30 plantillas para 30 nichos. Si tú tienes 30 nichos, no estás especializado en un nicho, estás especializado en 30. Entonces volvemos a lo mismo, es demasiado generalista. Entonces es mejor que te centres en uno, que creas que tienes un mercado suficiente al cual puedes llegar, porque si tú vives en un pueblo y te centras en hacer páginas web para, yo qué sé, carnicerías, y solo hay una carnicería en el pueblo, pues probablemente ese nicho no te vaya a funcionar. Salvo que tengas una buena forma de vender online a carnicerías. Que creo que en este caso pues lo dudo, porque no creo que la gente de carnicerías esté en internet buscando desarrolladores. Siempre tirarán de gente cercana. Pero creo que intentes entender el hecho de nicho es nicho. Entonces no puedes tener 30 nichos, porque ya no es un nicho. ¿Vale? Tienes un tema que te funciona para muchas opciones, pero no es un nicho. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Como ha dicho Juan, que si te especializas en Divi, en este caso, si te especializas en tu tema, tendrás una navaja suiza para intentar hacer más cosas. Pero no te va a quitar el tener que saber qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que necesita el cliente. Y eso al final es el trabajo que tenemos los emprendedores o freelance del mundo web, que tenemos que entender a nuestro cliente, porque aunque tengamos las herramientas, si no las entendemos, no vamos a hacer nada que les guste, por lo menos. Luego ya que funcione es otra cosa. Eso es. Y no sé si alguno más tiene alguna pregunta, o no sé si Tony te hemos respondido. Espero que haya podido servir. No es sencillo, al final un tema tan concreto, ir al detalle ya sería más bien una especie de consultoría. Pero Tony, lo importante es que tú estés a gusto. Que tú estés a gusto y que sepas qué es lo que haces y que te encuentres cómodo. Porque es lo que te digo, tú puedes tener Génesis, puedes tener 100.000 y un temas hijos, pero no quiere decir que sepas de todos los nichos. Ah, mira, este tema hijos sirve para hacer una escuela online. ¿Has hecho alguna escuela online? No. Pues igual ese tema no te sirve, por mucho que tengas ese tema hijo. Entonces, simplemente eso, el consejo es especializarte en algo, o inmobiliarias, por ejemplo. Inmobiliarias suele ser algo muy concreto, algo que necesitan una herramienta muy específica, que si tú te especializas, es un buen nicho. Como puede ser WooCommerce, incluso dentro de WooCommerce, alguna especialización, pues yo que sé, en Sensei, con cursos online. Si tú te especializas en algo así, creo que puedes tener una buena vida. Y creo que ya lo tenemos todo. Pues estupendo. ¿Qué tal has estado? ¿A gusto? Yo sí. Aquí. Cualquiera, si alguien tiene alguna duda o algo, podemos seguir ampliando en el club. En el club, y si alguno tiene alguna duda, tenéis ahí @ciudadanob. Ese soy yo. Ahí responde a todo, o sea, no le hagáis caso. Este responde a todo. Mandadle mensajes privados, si queréis pedir un presupuesto también se lo mandáis. Que ha dicho que no tiene curro, así que... Vale, muchas gracias, Tony. Nada, gracias a ti por estar ahí, Tony. Espero que haya estado bien. Los miembros del club sabéis que tenéis el foro para continuar la conversación. Si queréis seguir hablando sobre lo que hemos comentado, tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer en el foro y seguimos desde ahí la conversación. También tenéis la sección de comentarios, estáis en YouTube. No es lo mismo que el foro, por lo tanto intentaré responder, pero si os hacéis miembros del club, pues os daremos respuesta. Y poco más. ¿Te quieres despedir? ¿Quieres agradecerle a alguien el haber estado aquí, Juan? Quiero agradecerle a Ivonne y al Club Beom por esta ocasión de estar en YouTube, que es mi primerita vez, y luego me verán mis clientes y dirán, pero este tío, ¿por qué dice eso? Y luego no hace nada de lo que recomienda. Es parte del proceso de aprendizaje. Desde aquí pido disculpas y... Que sepáis que lo está intentando. Todos lo intentamos y todos siempre fallamos. Hay que ir mejorando. Si fuéramos perfectos, pues qué aburrido sería todo esto. Entonces lo importante es tener un plan de ruta bien preparado y seguir avanzando sin parar. Pues perfecto.
pues nos vemos en las siguientes. ¿A ti cuando te vemos, Juan? ¿Tu siguiente evento? Mi siguiente evento, yo estoy montando la WordCamp Pontevedra. Anda, 22-23 de septiembre. Hay 2 días, bueno, incluso si venís el 21 habrá sorpresitas, pero la primera WordCamp en Galicia. Se va a comer muy bien, se va a pasar muy bien y hablaremos también de WordPress y la web, pero eso es secundario. Lo importante es venir a aprender lo bueno que tiene Galicia. Y hacer networking y conocer gente. Pues eso perfecto, lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado a todos los que estáis ahí. Muchas gracias, Juan, por estar aquí siempre con nosotros y nos vemos pronto. Cuídate. Igual.